Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y candidata a liderar Izquierda Unida en su próxima asamblea. Muchas gracias por esta entrevista con Público. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos viendo estos días que la comunidad universitaria, los jóvenes, los estudiantes, están liderando las protestas contra la situación de genocidio que se está viviendo en Palestina y en Gaza, con acampadas como la que hemos visto en Valencia o Barcelona, pero también en otros países. Están liderando esas protestas, esa reacción contra lo que está sucediendo en Gaza. ¿Qué reflexión le merece esto y usted cree que las instituciones deberían atender y hacer una reflexión este mensaje? Sí, yo creo que es importantísimo que las instituciones, los gobiernos, la vida política pública se haga cargo en términos generales siempre de las demandas de la juventud, porque la juventud es presente, la juventud es futuro y creo que aportan un sentido común de época siempre que tiene que ser escuchado e incorporado. Y particularmente en la cuestión de Palestina, creo que la juventud nos está demostrando que es una juventud politizada, aunque no se esté organizando en los espacios clásicos políticos, es decir, en los partidos clásicos, y esto también debería llevarnos a una reflexión profunda a quienes estamos o formamos parte de partidos políticos, sobre todo de izquierdas. Y lo que vemos es que la juventud, a través de esa organización, sobre todo en este caso en las universidades, está poniendo en agenda debates centrales. Creo que es fundamental lo que se está organizando en torno a las protestas como reacción al genocidio en Palestina. Y otros debates de fondo que yo creo que son importantísimos y que tienen que ver con debates sociales. Pero bueno, yo en el asunto que tiene que ver con Palestina creo que al final lo que nos está diciendo la juventud de manera nítida es que se está aniquilando el sistema de derechos humanos que ha formado parte de las sociedades democráticas de las últimas décadas y que es absolutamente insoportable estar viviendo este genocidio en directo. Se están haciendo eco de esto y están dignificando también la movilización popular y las luchas. Y yo particularmente pues, estoy profundamente agradecida a esta generación de jóvenes que abren grandes debates sociales, grandes debates políticos y que los incorporan a la sociedad desde una perspectiva muy profunda y muy responsable. En Sumar piden desde hace días en el seno del Gobierno que el Consejo de Ministros de este martes reconozca al Estado palestino de cara también a la Asamblea General de la ONU que se va a celebrar el 10 de mayo y donde se debatirá y se votará ese reconocimiento, ¿no? Para que España llegara un poco con los deberes hechos, dado que el presidente del Gobierno ya se había comprometido a reconocer al Estado palestino e incluso había manifestado su intención de liderar esa posición y ha tenido contactos con otros líderes europeos en ese sentido. Finalmente el Consejo de Ministros no ha aprobado esto. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de que el Consejo de Ministros no haya aprobado esto antes de la Asamblea de la ONU? ¿Y qué piensa hacer Sumar ante esta petición completamente desoída por el presidente y completamente desoída por la parte socialista del Gobierno? Nosotros seguimos presionando, tenemos un enorme interés en que esto se produzca lo antes posible, vamos a seguir insistiendo con mucha energía para que este reconocimiento se haga lo antes posible, si puede ser la semana que viene mejor, es decir, que se haga con carácter inmediato. Somos conscientes de que es una cuestión simbólica, es una cuestión política que desgraciadamente no va a cambiar el hecho de que Israel esté aniquilando al pueblo palestino, pero sí que sitúa a determinados países al lado del derecho internacional y del reconocimiento del pueblo palestino a ser y a existir. Por tanto, es un gesto político importante y es urgente que se lleve a cabo lo antes posible. Desde luego, nosotras dentro del Gobierno estamos presionando muchísimo para que así sea. Vamos a hablar ahora, ministra, de la Asamblea que celebra Izquierda Unida. El 18 y el 19 de mayo se ha abierto el proceso de primarias para votar las diferentes candidaturas. Usted lidera y abandera una de esas candidaturas y uno de los ejes que usted ha defendido estos días es el del municipalismo, ¿no? Que el municipalismo debe ser uno de los ejes de Izquierda Unida. Bueno, el municipalismo es ya una seña de identidad del partido, en la izquierda transformadora o alternativa. Y yo le quería preguntar por qué medidas concretas pretende impulsar para reforzar este municipalismo, llevarlo más allá de lo que ya está implementado en la organización. Bueno, yo lo que planteo es que Izquierda Unida es la única organización de la izquierda transformadora de carácter estatal, que tiene arraigo territorial en todos los territorios de nuestro país. Es importante lo que suceda con la Asamblea de Izquierda Unida. Y creo que en este momento, con el contexto político que tenemos en nuestro país y a nivel internacional,
es importante tener un proyecto de la izquierda transformadora con vocación de país, con arraigo territorial, con enorme arraigo territorial, de carácter federal y republicano, y que beba directamente del municipalismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la fuerza política que reivindica que el país también se construye desde los municipios, que nuestra alternativa de país, de vida buena para la mayoría social de nuestro país, se construye también desde lo local. Ahí Izquierda Unida cuenta con prácticamente 2000 concejales y concejalas, con bastantes alcaldías. Somos la fuerza del municipalismo dentro del espacio de la izquierda transformadora, y evidentemente un proyecto para reforzar la autonomía de Izquierda Unida, para que Izquierda Unida tenga soberanía y tenga capacidad de tener alianza con otras fuerzas de la izquierda transformadora, hermanas, con trayectorias militantes distintas, pero hermanadas, tiene que ver también este refuerzo con el refuerzo de las políticas del municipalismo como vector fundamental de nuestra organización política. Ahí, pues evidentemente, nos va a tocar configurar una dirección política que tenga en el vector del municipalismo un elemento fundamental, con responsabilidades concretas, que desarrollen medidas concretas, como por ejemplo una medida estratégica que aporte nuestra visión de la reforma de la ley de financiación local. Es imprescindible abordar los recursos para los ayuntamientos, que en definitiva es donde se desarrolla la vida cotidiana, donde se desarrollan y se garantizan los servicios públicos y donde se atiende a la vida de la gente trabajadora de nuestro país. Ahí nosotros tenemos un buen laboratorio de experiencias y decimos continuamente, porque además se puede acreditar, que donde nosotros gobernamos se vive mejor. Por tanto, bueno, pues es una experiencia de país a través de lo concreto. En estas primarias compiten o se presentan 4 candidaturas distintas, y esto ha sido definido por todas las candidaturas como un síntoma de fortaleza, ¿no? Y de que la organización está viva. Pero lo cierto es que, incluso también de pluralidad, pero lo cierto es que ustedes, los 4 candidatos y candidata que se presentan a estas primarias, han intentado cerrar un acuerdo antes de llegar a las primarias para tratar de cerrar una lista o una candidatura unitaria y con consenso, y no ha sido posible. ¿Hay tanta distancia entre las candidaturas que se presentan a esta asamblea? Yo creo que hay matices, no hay tanta distancia, matices que han hecho que finalmente pues no haya sido posible ponernos de acuerdo, pero que, insisto también en este aspecto, que lo estamos haciendo en un contexto bastante fraterno, de debate de ideas, un contexto de debate político que tendrá que llevarnos luego a un resultado que configurará ese órgano, que votará la dirección y al próximo coordinador o coordinadora de Izquierda Unida. Yo creo que tenemos que ser capaces, una vez que pase este periodo de participación de la militancia, de configurar una dirección unitaria con todas las candidaturas que formamos parte del proceso. Y puedo decir que, bueno, que creo que compartimos, grosso modo, cuestiones que tienen que ver con el refuerzo de Izquierda Unida, la autonomía de Izquierda Unida, y que tienen que ver también con el eje del municipalismo, del arraigo territorial. Sí que quiero decir que en mi caso yo soy una firme defensora de la federalidad, algo que a lo mejor me distancia más en términos organizativos con otras candidaturas, una firme defensora del modelo federal en el sentido de unidad de acción pero respeto a las decisiones y al trabajo de los territorios. Esto para mí es un equilibrio perfecto, y luego reivindicar que somos la única candidatura encabezada por una mujer, y esto no es una cuestión menor en una organización política en la que siempre hemos tenido muchos liderazgos masculinos con unas reglas del juego que inevitablemente están escritas por hombres. Pues bueno, somos la única candidatura encabezada por mí, en este caso, por una mujer, y creo que bueno, pues que la orientación o el enfoque para hacer política desde la mirada feminista, pues evidentemente es un poquito diferente, ¿no? Quizá a la que tienen los compañeros, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es importante que esta mirada en cualquier caso se incorpore al proceso tras la consulta, y podamos configurar una dirección unitaria y con este cambio de reglas del juego en clave feminista, que es tan importante. Decía usted que es defensora de la federalidad, Izquierda Unida es una organización federal. ¿Se está poniendo en cuestión ese modelo actual federal de Izquierda Unida? ¿Se está defendiendo avanzar hacia posiciones confederales, por ejemplo, en la relación con formaciones con Sumar, ¿no? O sea, que sean los territorios los que decidan cómo se negocia y que cada territorio decida cuál es la relación que tiene con, por ejemplo, Sumar en ese territorio en concreto? Sí, yo creo que hay posiciones que nos hacen caer en tentaciones confederales que debemos evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque se trata de que nuestra organización
que insisto, tiene una historia de organización federal y republicana, hable de simetría territorial y hable de solidaridad territorial. Lo que no puede ser es que haya asimetría territorial que genere estos desajustes. Precisamente la cohesión y la unidad de acción parten de tener una estrategia común, atendiendo evidentemente a la realidad y a los contrapesos que hay en los territorios. Esto es el tinte, ¿no? O el color federal, pero desde luego entendiendo que tiene que haber una unidad de acción en torno a unos ejes políticos, en torno a unas simetrías territoriales, en torno a un equilibrio territorial de una organización que tiene que tener un comportamiento o un vector fuertemente unitario y en términos de país sobre todo, y bueno, con unas instituciones propias también republicanas, ¿no? Y democráticas. Desde una de las candidaturas, en concreto desde la candidatura que abandera Antonio Maillo, se explica o se afirma que bueno, se dio el paso de presentar esa candidatura para competir con usted y con el resto de candidatos que luego se presentaron posteriormente, porque en mitad de una negociación para, digamos, llevar una lista conjunta, usted dio el paso unilateral, afirman desde esta candidatura, de presentarse. ¿Fue así? ¿Qué piensa de esto? Bueno, yo me presenté dentro de los plazos que marcaba el reglamento que se aprobó por unanimidad en los órganos, es decir, no fue una presentación unilateral. Es curioso, y aquí pues sí que hacer una reflexión, es curioso como cuando un hombre se presenta no lo hace unilateralmente, cuando una mujer se presenta lo hace unilateralmente. Es curioso también cómo se considera hiperliderazgo a la vocación de una mujer o a la propuesta de una mujer para encabezar una lista y no se considera hiperliderazgo hombres, por ejemplo, que en Izquierda Unida y que forman parte algunos de la lista de Antonio Maillo, pues tienen dobles responsabilidades orgánicas y responsabilidades institucionales y que hacen un excelente trabajo, además, hay que decirlo. Es decir, que creo que hay que deconstruirse un poco en torno a patrones que son un poco patriarcales. Hay que deconstruir todo eso y generar una organización con unas reglas del juego en las que las mujeres tengamos las mismas oportunidades de participar sin que se nos prejuzgue o sin que se nos asignen roles en los que tenemos una ambición aparentemente peyorativa, vista en términos peyorativos, cuando en definitiva nos comportamos dentro de las reglas del juego que marca la organización política de la misma manera exactamente que los compañeros varones, ¿no? de la organización. Es decir, un compañero que da un paso adelante no se considera que esté rompiendo la unidad ni que tenga ninguna vocación extraña. Una mujer que hace lo mismo pues no se ve con buenos ojos, ¿no? o se la cuestiona. Creo que esto hay que trabajarlo más para que desaparezca. Al final, mi reflexión es que la periferia en Izquierda Unida no son los territorios, somos las mujeres somos la periferia en Izquierda Unida, y hacer política desde la periferia es hacerla desde el feminismo, entendiendo que las mujeres debemos estar incorporadas en igualdad de condiciones a los hombres y sobre todo que hay que hacer un esfuerzo por cambiar las reglas del juego que operan en política, porque son profundamente asimétricas. Una de las claves también de esta asamblea es una asamblea de organización, es la asamblea de Izquierda Unida para elegir a la dirección de Izquierda Unida, sus órganos y su hoja de ruta política, pero de fondo está la relación entre Izquierda Unida y Sumar, ¿no? Como ese sujeto político que se ha construido recientemente, que aspira a reorganizar la izquierda, articular una nueva acción política por parte de la izquierda alternativa o transformadora. Y lo que se constata, lo que yo he constatado viendo los debates que ha habido y digamos las declaraciones que se hacen, es que las cuatro candidaturas comparten un diagnóstico, digamos, que es que las bases del partido, las bases de Izquierda Unida, se han distanciado un poco del proyecto de Yolanda Díaz en estos últimos meses. ¿A qué cree que se debe? O sea, lo primero que le pregunto es si cree que es cierto, o sea, si cree que hay una distancia entre las bases de IU y el proyecto de Yolanda Díaz, Sumar, y a qué cree que se debe esta distancia. Yo creo que lo que ocurre con las izquierdas y con la agregación de las izquierdas es indisociado de lo que sucede con la política, la propia política y el propio marco político del país. Los últimos 8 años han sido años extraordinariamente intensos en términos políticos, en los que han sucedido muchas cosas con el espacio de organización de las izquierdas, de las distintas izquierdas transformadoras del país, con un proceso de mutación y con un proceso de recomposición de las izquierdas. Creo honestamente que ahora estamos en otro momento político
Y estamos en un momento en el que además Izquierda Unida está en su Asamblea Federal, está pensándose cómo quiere estar también en el espacio, de coalición, en el espacio de agregación y de construcción del espacio de la izquierda transformadora del país. Y en ese sentido yo lo digo claramente, estamos en un momento en el que Izquierda Unida tiene que apostar por su autonomía, que tiene que apostar por su soberanía, que tiene que apostar por su reforzamiento, entendiendo que siempre hemos tenido históricamente vocación de unidad. Los 38 años de Izquierda Unida, pero antes el Partido Comunista de España. Siempre hemos tenido vocación unitaria. Entendernos, eso sí, en pie de igualdad y en un espacio democrático, entendernos con otras fuerzas de la izquierda transformadora, con otras fuerzas hermanas que vienen de tradiciones militantes distintas, paralelas o bueno, diversas, y tenemos que entendernos. ¿Por qué? Pues porque el momento del país lo requiere, porque estamos viendo que estamos en un momento de asedio a la democracia, porque estamos viendo que las instituciones europeas seguramente vayan a estar gobernadas por la derecha y la extrema derecha, con el efecto que eso va a tener sobre la vida cotidiana de nuestro pueblo y de nuestra gente. Por tanto, nosotros necesitamos tener también mucha responsabilidad histórica, saber el espacio político que representamos, reforzarlo y que tenga capacidad de dialogar con el resto de fuerzas hermanas de la izquierda. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque Izquierda Unida viene a ser el espacio, el hogar del hilo rojo, y tenemos que mantenerlo, tenemos que hacer que se refuerce, tenemos que articularlo para que crezca. Yo creo que esta es la tarea fundamental en este momento. Hacía un repaso usted, ministra, ahora de los últimos 8 años, de la última década de confluencias en la izquierda, de unidad, y también de cara a la Asamblea de Izquierda Unida, porque esto es una cuestión que está en el debate entre las candidaturas, en el debate que seguramente tenga la militancia, y eso se plantea a la hora de votar también, se decida su voto en base a estos ejes. ¿Cree usted que Izquierda Unida ha perdido, no sé si presencia en la izquierda, pero ha perdido algo de su identidad, sobre todo a raíz de la entrada del partido en el gobierno? Porque al final la entrada del partido en el gobierno es una voluntad de copar un espacio de poder donde se hace política, y donde se hace política a través del BOE, política para la gente, política que son leyes que al final pueden cambiar la vida de la gente, pero al final entrar en el gobierno supone que uno puede estar sujeto a una institución que, por ejemplo, tiene compromisos internacionales con la OTAN en un escenario internacional muy complejo, con mucha conflictividad en los últimos años, un gobierno que no se ha podido enfrentar de manera directa contra la gran banca en un momento en el que tienen beneficios multimillonarios, o un gobierno que en el momento de peor, que ha hecho muchas medidas para proteger a la gente, pero que en el momento de peor inflación, por la voluntad de una de las partes, no ha intervenido los precios de los alimentos en un contexto de inflación y de pérdida de poder adquisitivo de las familias brutal en la historia reciente. ¿Cree que Izquierda Unida ha perdido esa identidad, ha entrado en una suerte de contradicciones? Yo creo que estamos en el momento de hacer esa reflexión política y sobre todo no perder una cuestión que repetimos mucho y que quizá debamos concretar en esta Asamblea Federal, que es cómo Izquierda Unida tiene presencia en las instituciones, empujando las demandas sociales y políticas de la gente trabajadora, de la gente más o menos organizada, de nuestra gente, y cómo estamos también en la movilización social. Y yo creo que aquí tenemos el gran reto. De ahí que digamos que hay que reforzar Izquierda Unida y que hay que aumentar y ensanchar el arraigo territorial. De ahí que digamos que hay que politizar la vida cotidiana. Y de ahí que digamos que hay que seguir organizando y teniendo presencia en la movilización social. Sin todo esto arraigado y articulado, ensanchado y estable, será imposible que tengamos el empuje necesario que tenemos que tener en el gobierno del país, sabiendo que un gobierno, lógicamente, tiene una limitación. Estamos en un gobierno de coalición, con una correlación de fuerzas determinada. Izquierda Unida tiene un ministerio, empujando para ampliar derechos, empujando para que se cumpla con la hoja de ruta que viene marcada en el acuerdo de gobierno, que vienen concretados elementos que tienen que ver con la ampliación de derechos, mejoras de las cuestiones laborales, mejoras de los derechos de la juventud y de la infancia de nuestro país, de los derechos sociales, de la cultura, etcétera, etcétera, y entendiendo que, bueno, pues que obviamente también hay resistencias y hay limitaciones, pero desde luego empujando y haciendo que nuestro compromiso con la gente y con lo que viene en el acuerdo de gobierno se materialice en la medida de lo posible y generando un vínculo constante con la movilización y con la articulación social. Creo que este es el trabajo que tenemos que hacer en este momento. Nosotros estamos en esto también, esta es la reflexión profunda que también hay en la Asamblea Federal de Izquierda Unida en este momento. Cómo generar ese vínculo para que sea más estable y para que sea más determinante. La dirección saliente de Izquierda Unida aprobó un documento de cara a esta 13ª Asamblea en el que se intentaba definir de alguna manera cuál podía ser la relación del partido, de la organización con Sumar, ¿no?
y se hablaba de dos escenarios posibles. Un escenario en el que Sumar fuera un frente amplio, el frente amplio que desde hace tiempo, ya desde la dirección de Alberto Garzón, se pedía desde Izquierda Unida que fuera Sumar, y entonces, en ese caso, Izquierda Unida actuaría de una determinada manera, o si Sumar no pasaba de ser una coalición de partidos, una coalición electoral, y en ese caso se pedían pues mecanismos de participación, se apuntaba incluso a las primarias y se pedía pues, articular una serie de herramientas, ¿no?, para relacionarse dentro de lo que es una coalición. A día de hoy, y una vez Sumar ha celebrado su asamblea fundacional, tiene sus propios órganos, se ha ido constituyendo poco a poco y se han ido despejando esas claves, ¿cómo definiría usted a Sumar a día de hoy? ¿Como una coalición, o como un electoral, o como un frente amplio? Nuestra participación, desde luego, se configura desde la perspectiva de coalición. Esto lo tenemos claro. Nosotros somos una organización política autónoma que se relaciona con otro espacio, dentro de un espacio político en coalición, y bueno, pues entendemos que lo que ha conformado Sumar tiene una articulación más similar a una fuerza política hermana, con la que tenemos una relación de coalición, con la que trabajamos muy bien en los distintos frentes institucionales en los que estamos, pero siempre entendiendo que Izquierda Unida pues, no está formando parte del espacio orgánico Sumar, y que nosotros de hecho estamos en una asamblea federal en la que estamos debatiendo también cuál es nuestra relación o cuál queremos que sea nuestra relación en los frentes, en la política de alianzas con otras fuerzas políticas. Por tanto, ahora mismo lo que estamos es una configuración de coalición electoral que tiene que tener necesariamente mecanismos democráticos de relación, que tiene que reconocer las distintas tradiciones militantes de quienes estamos formando parte del espacio de coalición, que tiene que tener mecanismos de relación que permitan avances políticos, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones por las que quizá la militancia ha tomado un poco más de distancia con el proyecto de Yolanda Díaz últimamente y recientemente fue la negociación de las europeas, una negociación en la que al final el candidato de Izquierda Unida, Manu Pineda, elegido en las primarias de Izquierda Unida, queda en un cuarto puesto por detrás de partidos o de formaciones como los Comunes o como Compromís. ¿Usted hubiera aceptado este acuerdo con Sumar si de usted dependiera? Ese acuerdo por el que Manu Pineda va en el número 4 de la lista de las europeas. Bueno, a mí me hubiera gustado tener un acuerdo mejor, lógicamente. Me hubiera gustado tener un acuerdo mejor. Yo defendía en Izquierda Unida, eso sí, que hubiera una consulta a las bases, un referéndum a las bases, porque este tipo de acuerdos, pues, de alguna manera, el que haya participación activa de la militancia también los resuelve mejor, los resuelve mucho mejor. Yo era muy partidaria de que se hiciera un proceso de consulta a la militancia de la misma manera que se hizo en las anteriores elecciones europeas, es decir, pero bueno, en cualquier caso, a mí me hubiera gustado que hubiese sido otro tipo de acuerdo, que hubiese sido un acuerdo mejor para Izquierda Unida, y ahora estamos en el momento de trabajar, de hacer la mejor campaña electoral posible para que saquemos el mejor resultado electoral posible y que Izquierda Unida tenga un buen resultado y tenga representación en el Parlamento Europeo, mantenga la representación en el Parlamento Europeo, en el grupo de la izquierda del Parlamento Europeo. Aunque finalmente las 4 candidaturas que se presentan no han conseguido un acuerdo, digamos, de unidad para una lista unitaria antes de las primarias, sí que ustedes han hablado de que después de esas primarias, después de que la militancia, digamos, reparta esas primeras fuerzas con las que cada uno van a contar de cara a esa asamblea, han quedado para tener una reunión o para hablarse y ver si se puede alcanzar una candidatura de unidad antes de la celebración de la asamblea. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿qué hará, si ya lo tiene claro, qué hará si usted gana esas primarias? ¿Qué hará si no las gana? Y sobre todo, ¿qué espera de la IU que salga de esa 13ª asamblea? Bueno, yo he sido la que he propuesto que nos sentemos antes de la asamblea, las 4 listas con nuestros resultados, para pactar una dirección unitaria, pero ninguno de los otros compañeros me ha contestado a si se quieren sentar o no. Creo que sería lo lógico para ir a una dirección estable, después de un proceso democrático, con las correlaciones de fuerzas que nos den los votos de la militancia, y a partir de ahí ver cómo se configura una dirección que tiene que ser coral, que tiene que ser equilibrada territorialmente, que tiene que integrar a todas las sensibilidades y que tiene que salir fuerte para el proceso político, para el momento político que atraviesa el país. Ojalá los compañeros se quieran sentar para ver esto de manera colectiva. Lógicamente, a partir de ahí se trata de poner
de generar una estructura organizativa que permita abordar los grandes retos que tienen que ver pues, con estos aspectos, ¿no? La vertebración en torno al municipalismo, la incorporación de todos los equilibrios territoriales y la politización de la vida cotidiana, como decimos, y sobre todo una organización política muy volcada en el ensanchamiento de la democracia y de los derechos, que luche por la paz, que es un momento extraordinariamente sensible con lo que estamos viendo en Gaza y la aniquilación del sistema de derechos humanos y el genocidio contra el pueblo palestino. Creo que la cultura de la paz y contra la guerra es un elemento fundamental, feminista, porque es algo a lo que no podemos renunciar. Los avances del feminismo están ahí y están cambiando absolutamente el marco de las relaciones políticas y sociales de nuestro país, y una organización muy volcada también en la cuestión del movimiento obrero y de todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, con el nuevo marco del modelo productivo de nuestro país y cómo se están configurando las relaciones en torno al mundo del trabajo, que, que están generando nuevas formas de precariedad, sobre todo vinculadas en muchos casos a la juventud, y nosotros tenemos que somos esa organización del hilo rojo que tiene que mantener y hacer una lectura adecuada al siglo XXI de lo que está sucediendo con la gente trabajadora en el siglo XXI y generar y promover, ser parte, ¿no? de estos procesos organizativos de la gente trabajadora que reivindica sus derechos, que también forman parte del ensanchamiento de la democracia. Pues Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y candidata a la 13ª Asamblea de Izquierda Unida, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras.